se mantienen ahí. Y para hablar de lo importante, también tenemos con nosotros a nuestros invitados, como todos los viernes, José Basagoiti, CEO y cofundador de Trading Pro, Gustavo Martínez, profesor de Economía en la Francisco Marroquín, asesor financiero. Muy buenas noches a los dos, ¿cómo estáis? Buenas noches, Javier. Muy bien, ¿cómo estamos? Bueno, arranco. Sé que obviamente no es nuestro tema, no es el tema económico, pero arranco con todo lo que se está desarrollando esta semana en el centro de atención. Israel, Palestina, la escalada que estamos viendo bélica. Ahora mismo, a falta de unas horas, o ya se está produciendo esa entrada de Israel en Gaza, esa entrada terrestre. También hemos conocido que ya se están incluso generando zonas seguras por parte de Estados Unidos dentro de Gaza para proteger a los civiles. Todo esto en un contexto en el que el petróleo vuelve a incrementar, el oro incrementa también hoy, pese a que la semana se mantenía un poco más tranquilo, excepto el lunes, que también tenía una fuerte subida. ¿Cómo estáis viendo todo esto? ¿Cómo cambia el escenario dentro de la economía y de las proyecciones que había para este año 2023? José. Bueno, pues, como comentas, Javier, sí, los mercados están poniendo esa prima de riesgo por este conflicto. Es curioso la actitud que está teniendo el VIX y el S&P 500, que venía cayendo y era prácticamente cerrando en verde. Habrá que ver el lunes a qué se debe son mercados muy descorrelacionados y, sin embargo, hoy, insisto, subidas fuertes del VIX, volatilidad, y también el S&P 500 que ha podido aguantar. Quizá el buen resultado del sector bancario pueda tener algo que ver, pero desde luego los que están dejando claro el miedo que hay ahora mismo por este conflicto es el oro disparado y el petróleo, evidentemente, también. No olvidemos que Rusia e Irán representan el 23% de las exportaciones globales de petróleo. Es decir, si finalmente esto escala de verdad y acaba salpicando de alguna manera a Irán, yo no lo creo. Quizá Irán pueda participar con un apoyo a Hezbollah, pero no creo que de facto vaya a entrar. Pero bueno, siempre está ese riesgo, lo tenemos que valorar. Y en ese caso, aunque haya sanciones, no digo del 100%, pero quizá una quinta parte, ya conocemos que Rusia las tiene, esto puede disparar de manera tremenda el precio del petróleo, recordando un poco a la década de 70 y la guerra de Yom Kippur. Este escenario, evidentemente, sería muy peligroso porque volvería a tensionar la inflación y, por tanto, a disparar los rendimientos de los bonos, que son los que han hecho un mercado lateral bajista, ¿no? en bolsas. Así que, evidentemente, son factores que tenemos que tener en cuenta. Lo has contado muy bien, Javier. Yo no soy un experto geopolítico, escapa un poco de mi círculo de competencias, pero el impacto que puede en los mercados sí que hay que seguirlo, y de momento, insisto, un poco desconcertado por esa actitud del VIX y S&P 500 y el resto de commodities, pues como se esperaba. Gracias, José. Gustavo, ¿estás tú también desconcertado por el comportamiento que está viendo el mercado? Parece ser de todas formas que el mercado, no, pese a que hoy veamos correcciones, son bastante contenidas las correcciones que se han visto esta semana. No parece que haya un miedo en Wall Street ahora mismo disparado. Decía, de hecho, José, el VIX, que tampoco está en niveles preocupantes. ¿Qué es lo que estáis viendo? ¿Cómo analizamos esto? Bueno, a mí me han preguntado mucho y yo dije desde el principio que no pensaba que el mercado se lo fuera a tomar mal. Creo que es una situación que es complicada de descontar. La única manera en la que podríamos ver correcciones serias sería que el conflicto escalara. Y escalar a mayores supone, bueno, no tener una tercera guerra mundial, pero sí que la intervención de varios países que no le conviene prácticamente a ninguno, salvo puede ser que a Estados Unidos, ¿no? Por el tema geopolítico y el tema estratégico del control del petróleo, pero no creo que esto vaya a mayores, y el mercado está descontando bastante bien que esto no va a ir a mayores, ¿no? Porque Irán no se va a meter, obviamente, porque sería hacerse el harakiri y no lo va a hacer, ¿no? Entonces, a corto plazo es lógico que el oro suba, puesto que es un activo refugio, que es como se está comportando ahora, 100% activo refugio, pero no olvidemos que el principal driver del oro no debe ser que también esto nos sirve de protección, ¿no? Pero no debe ser este tipo de conflictos, ¿no? Sino más bien la incapacidad que tienen los bancos centrales para generar tipos de interés reales positivos a largo plazo, ¿no? A corto plazo hemos visto que hoy prácticamente ha subido un 3 y pico %, las mineras de oro disparadas también, pero a largo plazo el driver del oro, el catalizador del oro, es muchísimo mayor. Cuanto a las bolsas, si hubiera el conflicto escalara un poco más a mayores y hubiera una corrección importante, que no creo que esto suceda, sería una oportunidad de compra clara. ¿Podríamos entrar, Gustavo, en ese superciclo de materias primas? Nos comentaste hace unos cuantos meses que estábamos posiblemente ahí, dentro de ese proceso, por supuesto, obviamente, con su volatilidad, sus caídas, sus retrocesos. ¿Crees que esto puede ser posible? Sí, yo sin duda, yo apuesto por un superciclo de materias primas y apuesto por un barril de petróleo
por encima de $100 y creo que eso va a traer, creo que va a arrastrar al resto de commodities. Creo que la oferta de commodities es muchísimo menor a la demanda a futuro y se va a ver mucho más constreñida por todo, no solamente por tensiones geopolíticas, sino por todo el desincentivo que hay a la oferta, ¿no? Y luego no tenemos que olvidar que las commodities, en el fondo, si queremos profundizar mucho, son dinero, ¿no? Y cuando hay un ataque a la globalización y un globalismo tan extendido como el que estamos viviendo ahora, pues es normal que los sustitutos monetarios se aprecien, ¿no? Yo sí apuesto por un superciclo de materias primas. Creo que estamos cerca de él y bueno, es una cuestión temporal, ¿no? Que veamos crecer a las materias primas, ¿no? José, ¿crees lo mismo? Hablábamos, de hecho, la semana pasada el tema de la inversión en CAPEX, de la inversión en producción, en no repetir los errores del pasado. ¿Cómo ves esto ahora mismo? Para que hay un nuevo conflicto sobre la mesa, un conflicto que ya estaba, pero que ha escalado a unos niveles que podrían impactar otras áreas también. Sí, a mí el sector commodity me gusta mucho para esta década, ¿no? Hacía un paralelismo con la década 70, que realmente tenemos factores que, hacen mucho, ¿no? Inflación, auge de populismos, guerras que estamos viendo pues en varias partes del mundo, mucha deuda, es decir, es una etapa similar, ¿no? Desde mi punto de vista vamos a ver varias olas de inflación, lo contabas tú antes bien, Javier. Hay un factor que no controla la banca central, que es el gasto federal, el gasto de los gobiernos, y parece que eso no lo van a cortar. Estados Unidos está en niveles prácticamente récord de déficit en época de paz, entre comillas, y no de recesión. Es una cosa que se pone poco el foco, ¿no? A mí me sorprende bastante. Por tanto, yo creo que estamos en una cierta desinflación derivada de esta caída de la actividad económica, que se puede alargar un poquito más, incluso llegar a la recesión, pero desde luego sí, en esta onda 2, por decirlo de alguna manera, creo que vamos a tener muy buenas oportunidades de compra en commodities para esta década, ¿no? Dentro de este superciclo que comentabas. Y hacía Gustavo una referencia muy importante. El oro, aparte de un activo refugio contra la crisis geopolítica, desde luego es un activo frente a desafío de los bancos centrales de poner los tipos nominales en negativo, ¿no? Ante eso, que machaca el mercado de deuda, es el oro, del oro, orófilo. José, estamos perdiendo tu conexión. Te damos unos minutos si quieres para ver si puedes solucionarlo. Mientras tanto voy con Gustavo. Gustavo, ha dicho Jamie Dimon, sé que no nos gusta mucho seguir estas predicciones o estas palabras muchas veces que vamos viendo, pero sí que es verdad que ha sido una frase bastante importante, porque dice que tras presentar los resultados, que de hecho han sido unos resultados buenos en JP Morgan, donde han hecho récord de ingresos por intereses, dice Jamie Dimon, a pesar de eso, que este puede ser el momento más peligroso que el mundo haya visto en décadas. También en 2022 dijo que se avecinaba un terremoto, un huracán económico, que por ahora no se ha producido, pero ahora dice que es el momento más peligroso que el mundo haya visto en décadas. ¿Cómo nos tomamos estas palabras de un director de uno de los bancos más importantes de Estados Unidos? Bueno, yo creo que son palabras con una carga sensacionalista bastante grande, ¿no? Yo siempre trato de huir de esos titulares porque el mundo ha mejorado en muchos aspectos. Yo creo que el capitalismo ha ayudado mucho a reducir la pobreza en el mundo y las desigualdades y yo creo que estamos mucho mejor que hace muchos años, ¿no? Dicho lo cual, es cierto que hay elementos que son preocupantes, ¿no? Yo creo que, y soy el primero en decirlo, está habiendo un ataque a la globalización clarísimo, hay un globalismo muy preocupante. Tenemos un socialismo que está completamente extendido y que no se puede financiar de otra manera que no sea con inflación, y los estados han perdido, los bancos centrales están perdiendo la partida de ajedrez, ¿no? Y yo creo que eso más tarde o más temprano, perdóname la expresión, pero va a petar, ¿no? Y en ese sentido, pues yo no soy catastrofista porque creo que las crisis es como meter a una persona que está obesa en el gimnasio y ponerla a hacer deporte y a dieta. Pues yo creo que eso es eliminar la grasa que te sobra del cuerpo. Pues lo mismo pasa con las crisis, ¿no? Es todos los excesos y toda la acumulación de intervencionismo, pues no es otra cosa que depurarla. Por tanto, una crisis
yo siempre la veo con buenos ojos. Una crisis de liquidez creo que es buena para eliminar todos esos procesos productivos que no deberían de estar en marcha y darle valor a los procesos productivos que el ser humano realmente demanda y que no están ahí por puro intervencionismo. Así que, bueno, yo ya digo que trato de huir de este tipo de sensacionalismos y si hay una crisis de liquidez, que la va a haber, pues surgirán muy buenas oportunidades de compra, porque cuando más rentabilidad se saca en los mercados es cuando más miedo y volatilidad hay. Cuando los mercados suben y cuando todo va bien y va fantástico, es horroroso para ganar dinero, ¿no?, en bolsa. ¿Crees, Gustavo, que ahora que se están volviendo a salir otra vez estos mensajes que generan mayor miedo o donde, bueno, hay más catalizadores posibles negativos? De hecho, ha aparecido Morgan Stanley, Mike Wilson diciendo que, bueno, que espera el índice mucho más bajo, un 10% más bajo. Jamie Dimon que dice que, bueno, que es el momento más complicado de la historia. Están saliendo varios referentes del mundo de la inversión a decir que este momento es malo para invertir. Jeremy Graham también lo dijo el otro día, que no invertiría en Estados Unidos. Poco a poco se va acumulando otra vez el sentimiento negativo. Se está transformando ese sentimiento positivo que veíamos ahora a principios del año 2023 a medida que no llega la recesión. Y ahora vuelve otra vez a tornarse eso más negativo. ¿Cómo lo ves y cómo puede impactar esto también a la fluctuación del S&P? Bueno, yo creo que el Standard & Poor's 500 sí que está cotizando un múltiplo que es un poco excesivo, ¿no? De hecho, lo he dicho aquí en Negocios TV, yo creo que el Standard & Poor's 500, teniendo en cuenta, si no es compensado vía beneficios empresariales, que no lo va a ser, estos tipos de interés tan elevados deberían de llevarlo a cotizar en torno a los 4.200 puntos y creo que se va a dar. En ese sentido sí que estoy de acuerdo, que para mí no es un titular sensacionalista, sino más bien realista, con Morgan Stanley cuando dice que el Standard & Poor's 500 podríamos verlo en 3.900. Eso me parece que es razonable, ¿no? Luego, ya te digo que todo lo que sea lo que ha dicho el CEO de no sé dónde, pero me has dicho que decía que no era un buen momento para invertir en bolsa. Eso es una tontería como un templo. O sea, siempre son buenos momentos para invertir en bolsa. El Standard & Poor's 500 sube los últimos 100 años un 10% en términos nominales y un 8% en términos reales. Pero es que te cojas la década que te cojas, siempre obtienes un rendimiento real positivo de más o menos entre un 6 y un 8%. Es verdad que te puedes tirar 10 años plano y tienes que aguantar una volatilidad horrorosa muchas veces, pero si tienes esa paciencia y comprendes cómo funcionan los mercados financieros, acabas batiendo la inflación de largo. Con lo cual, para mí siempre es un buen momento de invertir en bolsa si quieres hacerlo de manera pasiva, y si quieres hacerlo de manera activa, muchísimo mejor, porque siempre hay empresas que están baratas y que tienen una importante ventaja competitiva con la cual te va a dar rentabilidad, ¿no? O sea, no hay alternativa a la inversión en bolsa y en activos reales como el oro. Muy interesante, Gustavo. José, creo que ya te tenemos de vuelta por aquí con mejor conexión. Hablábamos del S&P 500, niveles. Están diciendo ya algunos analistas que nos vamos un poco más abajo. Gustavo nos hablaba de esos 4.200, 4.000 puntos a lo mejor como zona de referencia. ¿Cómo lo ves tú? Y sobre todo estas palabras que están apareciendo ya de los grandes bancos. Jamie Dimon ya ha dicho que este puede ser el momento más peligroso que el mundo haya visto en décadas. ¿Cómo nos tomamos de repente este sentimiento tan negativo otra vez? Sí, no, disculpar, porque creo que efectivamente la conexión la tengo mala, creo que ahora vaya bien. Decía Gustavo que es un buen momento para estar en bolsa. Bueno, efectivamente, pero hay que tener en cuenta un poco el porcentaje con el que está. José, te tengo que interrumpir, no te escuchamos bien, te escuchamos entrecortado. Lamento mucho, a ver si mis compañeros pueden ayudarte con ese tema. Gustavo, recogiendo el tema del S&P 500, hay una cosa, y de lo que ha dicho Jamie Dimon, quitando la frase esa de sensacionalismo, hay una cosa que ha dicho Jamie Dimon interesante y es el tema del déficit estadounidense y de la deuda también del Estado, cosa que ya hemos comentado anteriormente aquí en Negocios Televisión. Antes de ayer también hablaba Paul Tudor Jones en CNBC y decía que a diferencia de otros momentos donde Estados Unidos ha entrado en guerra, ahora lo hace con una deuda pública y con un déficit tremendo. De hecho, conocíamos el déficit 1.7 billones para el año fiscal que terminaba el 30 de septiembre para Estados Unidos. ¿Hacia dónde vamos con tanta deuda y sobre todo en un momento en el que parece ser que hace falta más deuda? Porque ya está Biden pidiendo al Congreso más ayudas, para más armas y, por supuesto, para un nuevo conflicto que está escalando. ¿Hacia dónde vamos? Pues hacia el oro a $2.500 la onza. Ese es hacia dónde vamos. Yo creo que la única manera, ya lo he dicho muchas veces, la única manera
A ver, yo creo que Estados Unidos tiene un punto, bueno, tiene el monopolio de la moneda fiat. El resto de pasivos financieros emitidos por los estados, que son el resto de divisas, van a remolque, ¿no? Depende de lo que suceda en el mercado, pues se convierten en activos de riesgo, y si el mercado está nervioso, pues se convierte el dólar siempre en activo refugio, ¿no? Entonces, Estados Unidos no tiene otra manera de financiar su enorme deuda que generando inflación. La cuestión es que generar inflación a Estados Unidos le viene bien. Le viene muy bien, ¿por qué? Porque tiene la capacidad sine qua non y además única de exportarla al resto del mundo. Con lo cual, cuando Estados Unidos genera inflación, lo que está haciendo es una dualidad que es óptima en todos los sentidos, ¿no? Y primero, está empobreciendo al resto del mundo, y segundo, está pagando su deuda, con lo cual se está enriqueciendo a sí mismo. Y además es capaz de empobrecer al resto de países y tenedores de bonos de Estados Unidos, como por ejemplo China, ¿no? Así que a mí me parece que Estados Unidos tiene la sartén por el mango, y no creo que entre una guerra ahora le venga mal. Además tiene muchísimo armamento acumulado. Dicho lo cual, esto no te hablo desde el punto de vista moral, por supuesto te hablo desde el punto de vista económico. Tiene muchísimo armamento acumulado que le tiene que dar salida. En las guerras a Estados Unidos le beneficia siempre. Y después de los mayores ciclos alcistas en economía y en los mercados financieros se han dado siempre después de guerras, ¿no? Así que yo no tengo esa visión, ¿no? Yo creo que Estados Unidos tiene 26 trillones de deuda ahora mismo, ha multiplicado por 4 en los últimos años, pero yo creo que Estados Unidos puede endeudarse tanto como quiera, siempre y cuando siga siendo el monopolista de la moneda fiat y el mercado siga confiando en el dólar, ¿no? Y es que el dólar es demandado a nivel mundial en casi todas las transacciones internacionales, ¿no? Veíamos, de hecho, Gustavo, el otro día comentábamos cómo en las operaciones SWIFT el dólar incluso ha incrementado en los últimos años su uso, sí. Y el que está más penalizado es el euro. Igual, en vez de hablar de desdolarización, deberíamos hablar del fin del euro, ¿no? O por lo menos de menos uso del euro dentro del sistema SWIFT. Sí, yo creo que lo que ha habido es que ahora mismo las guerras creo que no se desatan con aviones y bombas, es que se desatan ahogando económicamente a tu oponente, ¿no? Y eso es lo que ha hecho Estados Unidos con Europa y con China, porque con China se ha cargado el yuan prácticamente, o sea, ha llevado el yuan a mínimos de 17 años, cuando se supone que China estaba en el mejor punto, en el mejor momento para competir con Estados Unidos. En el momento que Estados Unidos ha dicho, le ha visto las orejas al lobo, ha dicho, bueno, no las orejas al lobo, sino ha dicho, así ahora os vais a saber lo que es bueno, pues ha tirado todas las divisas mundiales al suelo. Ya lo estamos viendo con el yen japonés, lo hemos visto con el yuan, lo estamos viendo con el euro. El único que aguanta es el franco suizo, pero porque los suizos funcionan como un reloj, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Y yo creo que esto es un proceso muy lento, la desdolarización, que no creo que se dé, o por lo menos yo lo vea, y creo que Estados Unidos pues sigue siendo y va a seguir siendo la primera potencia, al menos durante los próximos 50 años. Gustavo, hablando de la FED, de la Reserva Federal, hemos visto varios miembros ya hablar de la posible pausa. Logan lo destacaba esta semana, Jefferson también, luego Bostic. Hoy ha sido Patrick Harker de Filadelfia. Dice que a menos que haya un giro brusco en los datos, que ya están en el punto donde poder mantener. Pese a que hemos visto repuntes esta semana justamente en la inflación de los productores, la de los consumidores tampoco ha sido una maravilla, pese a que se mantiene exactamente igual en la general, aunque disminuye la subyacente. ¿Qué opinas de esta relación, inflación, decisiones de la Reserva Federal? Hemos visto, eso sí, esta última semana la mayor reducción del balance desde hace unos años. Sí, es cierto, eso es bueno, ¿no? Que se reduzca el balance es bueno porque lo que estás haciendo es provocar una desinflación o acelerar una desinflación, ¿no? Ese es el problema real que hay. O sea, el problema real que hay es que hay un exceso de liquidez provocado por quantitative easing, que nacieron precisamente para luchar contra la deflación después de la crisis de Lehman Brothers, pero ahora tienes que sacar esa liquidez del sistema. Mientras que eso no suceda, y está sucediendo muy lentamente, la inflación va a seguir existiendo, ¿no? Dicho lo cual, yo creo que lo que está haciendo la Reserva Federal es un juego de Pareto, ¿no? Con el mercado, es decir, está todo el rato pues haciendo injerencia, lanzando globos sonda y trata de anticiparse al mercado, tomarle el pulso al mercado, pero es imposible, ¿no? O sea, unos días te vienen diciendo que necesitan mantener los tipos de interés más tiempo altos para cargarse la inflación, otras veces te dicen que no, que van a recular, que el bono, pero saben perfectamente que, o sea, la cuestión de fondo y lo que ve el mercado es que un bono al 5% es insostenible. Es insostenible con una deuda de 27 trillones, es insostenible dar hipotecas al 8% a tipo fijo, como se están dando en Estados Unidos, y es insostenible para el sector privado, sobre todo porque muchas
empresas están hiperendeudadas y no pueden mantener ese nivel de deuda, ¿no? Así que, bueno, yo lo que creo es que más tarde, más temprano, la Reserva Federal va a recular en su estrategia. Lo que pasa es que no puede enseñar sus cartas, ya te digo que esto es una partida de póker, y por eso soy alcista en oro, porque creo, y mi tesis se basa en que la Reserva Federal es incapaz de generar tipos de interés reales positivos en la próxima década. De hecho, que has defendido mucho aquí, Gustavo, todas las semanas, pese a esas correcciones que hemos visto desde mayo, y que hoy repunta más de un 3%, 3,23%, ya por encima de los $1.900 la onza. Veremos, como siempre, la semana que viene nos tendrás al tanto de todo lo que ocurre en el mercado y, por supuesto, con el oro. Esperemos verlo en esos $2.500 que nos decías. Muchas gracias, como siempre. Un placer tenerte, contar con tu análisis. Gustavo Martínez, profesor de Economía en la Francisco Marroquín y asesor financiero. Que tengas muy buen fin de semana. Muchas gracias, Javier. Un abrazo para todos.